Buenas tardes, mi nombre es Angélica Cruz. Les voy a hablar acerca del lineamiento pedagógico. En el lineamiento pedagógico vamos a tratar 4 temas como lo son la primera infancia, las dimensiones del desarrollo infantil, eh, los pilares de la educación inicial y las áreas del desarrollo. Como primera medida, si hablamos de la primera infancia, recordemos que esto hace énfasis en el periodo comprendido entre los 0 meses y los 5 años de edad. Recordemos que el niño depende de estímulos, que se les dan y de igual forma las condiciones en que se desenvuelve el niño en su crecimiento. Es importante también tener en cuenta que en nuestro país se cuenta con un marco jurídico según, según el Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 del 2016. Se le debe garantizar, nos dice, ¿no?, que se le debe garantizar a los niños de forma armónica la salud, la nutrición, la protección y la educación inicial. Debemos también tener en cuenta que en este periodo del niño, que es la primera infancia, se forja la personalidad. Esto lo hace él mediante un proceso que se determina como en 3 actividades principales o importantes, que son el pensar, el hacer y el ser. Bueno, les hablaré ahora del segundo tema, que son las dimensiones del desarrollo. Las dimensiones del desarrollo comprende todo aquello que potencialmente tiene el ser humano para desarrollar todas sus capacidades y habilidades y capacidades básicas. Entre estas dimensiones encontramos la primera, la dimensión socioafectiva. Es importante en este proceso la parte de socialización del niño con el medio. En este proceso, en esta dimensión socioafectiva, el niño afianza su personalidad, su autoimagen, el autoconocimiento, empieza a conocerse él a sí mismo, aprende también el proceso de lo que es la autonomía, es decir, de realizar actividades por su propio impulso, por su propia necesidad. Otra dimensión que también vemos es la dimensión comunicativa, es aquella por medio de la cual el niño expresa todos sus sentimientos, sus necesidades y pensamientos. Todo esto lo realiza el niño por medio del lenguaje oral, de la expresión plástica, de la expresión corporal, de la expresión musical. Todo esto hace parte de la dimensión comunicativa. Existe otra dimensión que es la dimensión cognitiva. Cuando hablamos de la dimensión cognitiva, estamos hablando de la posibilidad que tiene el niño para relacionarse, para actuar, para analizar y para crear en las cosas de su diario vivir. En esta dimensión cognitiva juega un papel muy importante el entorno en el que el niño vive, en el que el niño se desarrolla, el mundo que lo rodea. Bueno, en esta el niño aprende a hacer elecciones propias de lo que quiere, de lo que le gusta. La otra dimensión de la que hablamos es la dimensión corporal. En la dimensión corporal el niño desarrolla sus habilidades físicas. En esta hablamos de las habilidades la habilidad fina y la habilidad gruesa. Cuando hablamos de la habilidad fina, estamos hablando de todo lo que el niño puede hacer con sus manos, que está a la altura de su vista, y lo que puede desarrollar con sus manos. Cuando hablamos de la dimensión corporal gruesa, estamos hablando de toda su parte corporal, de todo su movimiento, de todo su esquema corporal. La siguiente dimensión que también vamos a estudiar es la dimensión espiritual. En esta dimensión espiritual el niño desarrolla sus valores, sus creencias universales. Aunque hablamos de que hay libertad de expresión, pues por lo general se rige por la creencia espiritual que tengan sus papás, entonces va a ser la dimensión espiritual que el niño desarrolle. La otra dimensión de la que hablamos es la dimensión estética. Por medio de la dimensión estética, el niño percibe, desarrolla, manifiesta sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones. Esta es la dimensión estética. La otra dimensión de la que podemos hablar es la dimensión ética. La realizan los niños
con los demás, cuando se desarrollan y cuando interactúan con la sociedad. El otro tema de lo que vamos a hablar son los pilares de la educación infantil. Cuando hablamos de los pilares de la educación infantil, son todos aquellos procedimientos por los cuales el niño desarrolla sus capacidades y sus potencialidades. Estos pilares de la educación son el arte, los pilares de la educación, entonces, como lo decía, son el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. En cuanto a estos pilares de la educación, debemos tener en cuenta que se aplican o se desarrollan en los niños según la edad. Por lo general, los juegos siempre los realizamos en edades divididas como entre los 0 y los 2 años y los 2 años en adelante. Entonces, depende de las capacidades del niño, entonces debemos dirigir estos juegos según la edad. La literatura de igual forma, el arte y la exploración por lo general se dividen entonces en edades, según las capacidades que tenga el niño para desarrollar estos pilares. El otro tema del que vamos a hablar son las áreas del desarrollo. En estas áreas del desarrollo vamos a nombrar 4 áreas del desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que las áreas del desarrollo son progresivas, irreversibles y continuas. Son características que tienen estas 4 áreas. La primera área es la físico-motor, que la dirección de este área siempre se evidencia de arriba hacia abajo, entonces la identificamos en los niños cuando empiezan a apoyar su cabeza, después empiezan con el habla, a manipular sus manos. Entonces esta área físico-motor siempre la vamos a evidenciar de arriba hacia abajo. El otro área de desarrollo es el área cognitiva, que es el conjunto de procesos por medio de los cuales el niño organiza mentalmente la información que recibe a través de resolver situaciones. Esto lo hace por medio de los sistemas como lo decía, se hace por medio del sistema sensoperceptual y propio creativo. Es por medio del cual se desarrolla este área. El otro área es la afectivo emocional, que se desarrolla desde la vida intrauterina, porque estamos hablando de la parte emocional. Aborda 2 partes, que son la parte social y la parte afectivo emocional. Cuando hablamos de la social, estamos hablando de la adaptación del niño con la sociedad. Según Hurlock, la adquisición de la capacidad para comportarse de conformidad con las expectativas sociales, y la afectivo emocional, que determina la capacidad del niño para adaptarse a la vida. Esta afectivo emocional nos habla que como lo decía, según lo que nos dice esta afectivo emocional, entre más cariño el niño tenga, tiene más capacidad para adaptarse a las situaciones. La tercera área de la que hablábamos era el área del lenguaje, que es la forma por la cual el niño tiene para comunicarse, para hablar. Entonces lo hace por medio del habla, de los gestos, de los símbolos gráficos, las letras y los dibujos. Esta se divide en 3, que es el lenguaje receptivo, el lenguaje perceptivo y el lenguaje expresivo. El receptivo podemos decir que es la capacidad que tiene el niño para captar estímulos. Lo hace a través del canal auditivo. El lenguaje perceptivo lo hace a través de la interpretación, de la acción de interpretar. El canal es el visual, el auditivo y el táctico. Y el expresivo es por medio, como lo dice su nombre, por medio del cual él se expresa. Puede emitir sonidos, mensajes y sentimientos o lo que el niño desee. Bueno, esto fue todo acerca del lineamiento pedagógico. Muchísimas gracias y que estén muy bien.